su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaphat y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh sí, Señor, en esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti. Hoy levantamos una oración de acción de gracias, Señor, para exaltarte y bendecirte, Dios, porque tú nos has dado a conocer tus obras, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy podemos cantar para ti, Señor. Podemos como pueblo hablar de tus maravillas, Señor, de tus milagros. Hoy te buscamos a ti, Señor, y declaramos que tu rostro está sobre este lugar resplandeciendo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque somos tu pueblo, Señor, este pueblo que te ama, este pueblo que hoy te busca y que te alaba con todo el corazón, Señor. Declaramos que tu Santo Espíritu desciende con poder sobre este lugar, y que te bendiga y que nos llena de fuego y para estar delante de Dios. Bendito eres tú, Señor. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Grandes cosas ha hecho el Señor.
grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, ha hecho libre. Como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, y sobre ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, y sobre ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, 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 digno, digno, digno. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Jehová, eres nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac.
el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán por porción para tu heredad. Oh sí, amado Dios, queremos decirte, Señor, gracias, gracias, amado Dios, porque tu palabra dice que tus juicios corren por toda la tierra, Señor. Gracias porque tú no te olvidas de ese pacto establecido para con tu pueblo, Señor. Gracias porque la palabra aún nos dice que tú mandaste esto para mi generación, Señor. Por eso hoy te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hoy cantamos para ti mismo, alegrando delante de nuestro Dios, con regocijamos delante de nuestro Dios, que es poderoso y es glorioso. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da, Señor, a nosotros. Eres tú, nuestro Dios, el que nos llena de tu amor y de tu misericordia, Señor. Gracias, porque ahora tu palabra dice que no toques a los impíos, ni hagas mal a los que pecan, Señor. Por eso cantamos para ti, Señor, levantamos palmas para el Dios que vive y reina por los siglos de la vida. Te bendecimos con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesús. Amén.
más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh sí, Señor, hoy queremos darte muchas gracias. Bendito Dios por la vida de nuestro apóstol. Oramos por tu siervo para que seas tú, Señor, ayudándolo en todo, Dios, dándole más y más de esa preciosa unción tuya, Señor, para que siga dirigiendo tu pueblo. Asimismo clamamos por la vida de nuestro pastor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que una doble porción de unción le sea dada, Señor. Oramos, amado Dios, para que nos enseñe tu palabra, Dios, para que seas tú trayendo esa lámpara a nuestro caminar y esa lumbrera que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versos 16 al 20. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dice entonces Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 16 al 20 en la Nueva Versión Internacional. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico había producido una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Bueno, en este pasaje el Señor Jesucristo les está dando una enseñanza a sus discípulos en el momento en el cual al Señor Jesucristo se le acerca una persona y le dice que le colabore con sus familiares, con su hermano, porque para que puedan partir la herencia, ¿sí? Y a raíz de esta solicitud que este hombre le hace, pues el Señor procede a dar una enseñanza, y para dar esa enseñanza utiliza esta parábola en la que está hablando acerca de la propiedad de un hombre muy rico, entendamos de la finca, de la hacienda, del terreno, de un hombre muy rico que había producido una cosecha muy abundante. Y entonces hay que tener en cuenta primero que se trata de un hombre rico a quien su cosecha le había producido mucha más ganancia. Y pues nosotros, ¿qué podemos concluir? Que este hombre, el hombre de la parábola, humanamente había hecho las cosas bien. Si recibió la riqueza, si heredó la riqueza de sus padres, pues entendemos por lo que dice que pudo conservar esa riqueza. Si no recibió herencia, sino que la riqueza que tenía hasta ese momento, él mismo la amasó, la trabajó, pues también es muy interesante, muy virtuoso este hombre.
tenía unas características que le permitieron, por una parte, o retener la riqueza heredada y hacerla producir, o por otra parte, acumular la riqueza que tenía y, por supuesto, multiplicarla. Para eso, pues, anímicamente, este hombre debió haber tenido unas características que no están en todos. Por ejemplo, la diligencia, la prudencia, la buena administración. Como le digo, la gente piensa equivocadamente, muy equivocadamente, que hacer riqueza o generar riqueza es algo fácil. No, todo lo contrario. De las cosas más difíciles para el ser humano es acumular y atesorar riqueza. Se necesita unas características especiales. Se necesita, primero que todo, un don de Dios, y que sea la voluntad de Dios, que Dios le permita a esa persona generar una riqueza. Y alguien dirá, pero si es un incrédulo, muy bien, muy buena la apreciación, que sea un incrédulo, excelente, pero recordemos qué dice la palabra de Dios, que Dios es el dueño del oro y de la plata, tanto de los creyentes como de los incrédulos. Entonces, que si una persona, una familia, una sociedad, una generación pueden producir riqueza, es porque Dios se los permite, así lo reconozcan o no lo reconozcan. Les decía, la generación de riqueza no es algo fácil, es un talento prácticamente, es una dádiva de Dios. Haga de cuenta, y lo hemos visto en otras ocasiones, es como el músico, que dentro de los músicos hay muchos, hay personas que ejecutan un instrumento con virtuosidad, con arte. Otros no solamente ejecutan con virtuosidad un instrumento, sino que componen una canción, componen una música. Otros son excelentes componiendo letras. Encontrar una persona que sea virtuosa en la ejecución, en la composición, en los arreglos, ese tipo de personas en los siglos son pocos. No todo el mundo tiene esas características. ¿Listo? Y entonces, así mismo sucede con la riqueza. Y por eso hay que ponerle mucho cuidado, y sobre todo en estos tiempos, aquí en Colombia. Y entendamos, no pensemos que es fácil generar riqueza, que no pensemos que con darle a las personas lo necesario, todos van a lograr generar riqueza. No vamos a sacar virtuosos en el violín solamente entregándole a un número determinado de personas, dotarlos con un violín. Si hoy dotamos a 20 personas con un violín y les ponemos el profesor personal a cada uno de ellos, en 20 años quizá no tengamos ningún virtuoso en la ejecución del violín. O si acaso tendremos uno, porque no todas las personas tienen las características de diligencia, de habilidad, de oído, de dedicarse a estudiar horas y horas y horas y horas, porque eso se necesita aparte de la habilidad. ¿Listo? Entonces, así mismo es con la riqueza. Les decía, este hombre en lo humano, este hombre rico que a quien su cosecha le había producido una cosecha abundante en esta oportunidad, en lo humano era un hombre que tenía unas características muy, muy especiales. ¿Listo? No es suerte, no pensemos que todo es suerte, o que si uno pudo, yo también puedo. No, ese pensamiento es un pensamiento muy a la ligera, muy facilista,
muy lejos de la realidad. Y ya lo hemos visto y lo hemos visto en Colombia y en el mundo. La generación de riqueza es algo que necesita unas características especiales en las personas y en las sociedades. Por eso cuando una sociedad, cuando una familia ha logrado una riqueza, ha logrado un bienestar económico, hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo. Y hay que poner a las personas que sean fieles e idóneas y que tengan el don de Dios para poder administrar y ojalá para que puedan incrementar esa riqueza. ¿Listo? Y este hombre, con esas características, con esa riqueza que tenía, pues tenía un conflicto en su alma. Y el conflicto del alma de este hombre era la abundancia de los bienes naturales. Y generalmente en la vida del ser humano todos tenemos conflictos en nuestra alma. En el caso de este hombre era: ¿qué voy a hacer con esta gran cantidad de recursos que tengo? Esta gran cantidad de riqueza. Ese era el conflicto de su alma. Otras personas tendrán otro conflicto. Alguna persona, cualquiera, un individuo determinado, una mujer, un hombre dirá: bueno, el conflicto de mi alma en este momento de mi vida es que no sé con quién quedarme. Si me quedo con el fulanito, si me quedo con Pedrito, si me quedo con Juanito, si me quedo con Mateito, no sé con cuál quedarme. Y alguna alma diría: el conflicto de mi alma es que me gustaría quedarme con los tres, pero tengo que decidir uno. Ese es un conflicto. Otro dirá: el conflicto de mi alma es que todo me sale mal. Y otro dirá: el conflicto de mi alma es que quiero hacer cosas que nadie más ha hecho. Me quiero destacar en algo que nadie más se ha destacado. ¿Listo? Cada alma, podríamos decirlo, tiene un conflicto. Y aquí podríamos hablar de grupos de conflictos. Hay conflictos que tienen que ver con la parte económica. Unos porque tienen mucho, como es el caso de este hombre, caso concreto de este hombre, y hay otros que es muy frecuente que dirán: no tengo lo suficiente o lo que me gustaría, y habrá el conflicto de otra persona que dirá: no tengo nada, se me pasó la vida y no tengo nada. Ese es otro conflicto. ¿Listo? Este hombre tenía un conflicto, era: ¿qué voy a hacer con esa cantidad de riqueza que tengo? Y la solución para ese conflicto, pues él mismo se la proveyó. Sí, la respuesta para ese conflicto de la vida de este hombre salió de él mismo, de su propia prudencia. ¿Por qué? Porque entendemos, era un hombre que no reconocía a Dios, que no tenía en cuenta a Dios y que no buscaba ni consejo ni de Dios ni de nadie. Él se puso a pensar, dice la Nueva Versión Internacional, hasta que al fin dijo: ya sé, voy a derribar mis graneros y los haré más grandes, y ahí meteré toda la riqueza. ¿Listo? Era un hombre que se apoyaba en su propia prudencia. Y cuando las personas nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en ocasiones, conforme la imprudencia, los resultados pueden ser buenos, pero consideremos algo: es que no todos los seres humanos son prudentes. No todos los seres humanos tenemos la prudencia que se necesita en un momento dado. Quizás sobre lo que alguien se apoye en su vida no sea prudencia, sino imprudencia. De pronto, a lo que nosotros en un momento dado le llamamos prudencia resulta ser una imprudencia. Qué frecuente que es eso. Y uno, en esta labor de consejero y por sobre todo a través de los años, se da cuenta que normalmente lo más común es que no encontremos prudencia
en nosotros mismos, sino imprudencia. Y la Biblia por eso muy bien lo dice, un verso muy conocido por nosotros, Proverbios capítulo 13, verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este hombre, en este caso, se apoyó de su propia prudencia, como tal vez lo había hecho en toda su vida. Y la respuesta aparentemente fue muy buena. Claro, amplía tus graneros, derriba los que tienes, amplíalos, hazlos más grandes y ahí guardas todo lo que has logrado. Ahora bien, en ningún momento, si bien esta alma había pensado bien durante toda su existencia, había tomado buenas decisiones, había sido acertado en sus decisiones, pues no tenía un conocimiento global, un conocimiento como el conocimiento que tiene Dios con respecto a nuestras almas, con respecto a nuestra existencia. Y entonces este hombre, esta alma, en ningún momento pensó en su final. Él nunca estuvo pensando en eso. Y lo que la narración que hace el Señor Jesús nos permite entender eso. Él no pensó en cuál sería su final. Él pensó muy seguramente que las cosas iban a seguir así, que él iba a continuar aquí, esa alma iba a continuar en esta tierra, continuaría acumulando riquezas y muy seguramente en un tiempo los graneros que acababa de edificar los iba a tener que volver a derribar para meter más provisión. Ya era un hombre que había generado una riqueza y cuando eso sucede hay que entenderlo, por favor, también hay que entenderlo. Las personas que han generado riqueza, llega un momento en que la riqueza trabaja para ellos. Eso es así. Durante algún tiempo esas almas se dedican con la habilidad que tienen dada por Dios a generar riqueza. Pero llega un momento, llegan unas circunstancias en donde son dueños de grandes riquezas, de grandes capitales. Y en esos momentos generalmente la riqueza trabaja para ellos. Y póngale cuidado, ya le decía al principio, no es fácil generar riqueza. No es de todos generar riqueza. Y no pensé que la enseñanza se me fuera a ir por este lado, pero es necesario que nosotros como creyentes tengamos este conocimiento. Y mire, dice el Salmo 90:12, un verso que nosotros lo usamos bastante, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este hombre rico, segurísimo que era un hombre que sabía contar muy bien, porque para acumular riqueza y generar riqueza se necesita lo básico, sumar y restar. Y este hombre sabía sumar y restar muy bien, pero lo que no sabía era contar sus días. Él sabía contar semillas, sabía contar riquezas, sabía contar frutos, sabía contar bultos de trigo, de cebada, qué sé yo. Pero le faltaba aprender algo y era a contar sus días de tal modo que a su corazón viniera la sabiduría. ¿Listo? Salmos 92. Enséñanos de tal modo. Mire, no dice enséñanos así, medio enséñanos o danos unas nociones. No, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Listo? Este hombre, esta alma, había aprendido a contar
pero no había aprendido a contar sus días. ¿Por qué? Porque esa contabilidad de nuestros días aquí sobre la tierra, eso nos las enseña el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que le pone término a nuestros días aquí en la tierra. Ningún ser humano le pone término. Él, nuestro creador, nuestro hacedor, el dador de nuestra vida, Él es el que le pone término a nuestros días. Él es el que dice con años, meses, semanas, días, minutos, segundos, cuánto nos corresponde a cada uno de aquí en la tierra, de peregrinaje aquí en la tierra. ¿Listo? Este hombre aprendió a contar de todo, pero no aprendió a contar sus días, porque nunca le pidió a Dios que le enseñe a contar sus días. Aunque sabía mucho. Perdóneme. Dice, no tiene en cuenta a Dios ni a nadie. Vive y trabaja y hace planes solo para sí. Era un hombre que era muy rico. Y era muy rico para consigo mismo. Todo en su vida giraba en torno de sí mismo. ¿Listo? Era rico para con él mismo. Una persona rica para consigo misma es una persona egocéntrica. Como esta palabra compuesta lo dice, egocéntrica. El centro de su vida, de su ego, era él y nadie más que él. Era una persona egoísta, solo pensaba en él. El centro, el círculo de su vida, el eje de su vida era él mismo y era rico para con él mismo. Por eso, después de haber trabajado, se dirige a su propia alma, le dice, alma, muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Entonces, ya tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Como les decía, la vida de este hombre giraba en torno a sí mismo. El Señor desaprueba el sentido de la vida que este hombre le había dado a su alma. Lo desaprueba completamente. El Señor lo desaprueba porque este hombre no había considerado algo, y era que su alma tendría un final inevitable. Ninguna alma se queda aquí en la tierra eternamente y para siempre. Y eso cualquiera dirá, eso es lógico, sí, es lógico, pero esto tan lógico casi nadie lo piensa. ¿Listo? Y aquí vemos a un hombre muy rico, muy inteligente, muy capaz, que no había hecho esa consideración. ¿Y por qué también desaprueba el Señor a este hombre? Porque todo su trabajo sería para otro, que ni él mismo sabe quién es. Este hombre no pensó sino en acumular riquezas, y en decirle a su alma que coma, que beba, que descanse, que se regocije, que disfrute de la vida. Pero no pensó que cuando el fin para su alma llegara, ¿de quién iba a ser? ¿Quién se gastaría? ¿Quién seguiría disfrutando? ¿Quién se regocijaría con el trabajo de este hombre durante toda su vida? Porque entendemos por la parábola que había trabajado duro. Por eso cuando tiene tanta riqueza piensa en descansar, en comer, beber, regocijarse, porque ya había trabajado muy duro, pero no había considerado quién se iba a quedar con todo el fruto de su trabajo. Y eso es un desacierto, por eso es que el Señor lo desaprueba. Este hombre dice, todo su trabajo sería para otro que ni él mismo sabe quién es. La vida del hombre no consiste en vivirla como la vivió este hombre, ni como nadie más pretenda vivirla. Porque el Señor, en el verso 15 del mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, dice, y les dijo, mirad
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si bien la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ni en la avaricia, no consiste en nada más. No hay una actividad humana aquí sobre la tierra, no hay una iniciativa propia del ser humano que la Biblia diga, en eso consiste la vida del ser humano. La vida del ser humano consiste en en ser rico para con Dios. Y alguien dirá, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué es ser rico para con Dios? Digámoslo de una forma sencilla, consiste en vivir para Dios. Entonces, ¿qué es ser rico para con Dios? Es vivir para Él. Todo lo contrario a lo del hombre de la parábola. En la parábola vemos un hombre que vivía para Él, pensando únicamente en sus intereses, pensando únicamente en su vida terrenal, en su vida natural. Y para él, ¿qué era eso? Era trabajar y tener riqueza, descansar, regocijarse, comer y beber y disfrutar la vida. En donde el eje es el mismo. ¿Listo? La palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 15, en la traducción en lenguaje actual, nos enseña. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Ahora bien, que una persona que no tenga conocimiento de Dios viva para sí mismo, se entiende, no tiene conocimiento de Dios. Y como no tiene conocimiento de Dios, es rico para consigo mismo, o sea, su vida gira en torno a él mismo, a todo lo que quiere, anhela, desea y puede. ¿Listo? Pero ese no es el caso nuestro. Recordemos que el Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros para darnos otra oportunidad de vida, que no solamente tiene en cuenta nuestra vida natural, sí tiene en cuenta nuestra vida natural, pero tiene en cuenta más que todo nuestra vida espiritual. Y como la vida espiritual es una vida que nosotros antes desconocíamos, no la teníamos, por eso se habla de un nuevo nacimiento, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo nos da una nueva vida. Ahora bien, nosotros que ya tenemos esa nueva vida dada por Cristo, ¿cómo la debemos utilizar? Para vivir para nosotros debemos utilizar la vida que Dios nos da por medio de Jesucristo, como utilizábamos la vida natural que habíamos recibido de nuestros padres. ¿Debemos ser ricos para con nosotros en esta vida nueva que tenemos? No. El Señor Jesús nos da una nueva vida, nos da una nueva oportunidad, pero ya no para que vivamos para nosotros, ya no para que seamos ricos con nosotros mismos, sino para que vivamos para Él y seamos ricos para con Él. O sea, que todo lo de nuestra vida gire en torno al Señor, que Él se aleje de nuestra vida. ¿Sabe por qué? No porque Él tenga necesidad de nosotros, no porque nosotros suplamos algo que a Él le hace falta, no, sino porque es la mejor vida, porque cuando nuestra vida gira en torno al Señor Jesucristo, pues del Señor Jesucristo tenemos
toda la sabiduría que necesitamos. Por ejemplo, aprendemos a contar nuestros días con sabiduría, de tal manera que traigamos acá a la tierra inteligencia. ¿En qué sentido? La inteligencia en saber que un día nuestra alma va a dejar de existir aquí en la tierra. Eso es inteligencia. ¿Qué más es inteligencia? En saber que un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, en saber que de lo que hemos logrado aquí en la tierra, por lo que hemos trabajado aquí en la tierra, nos hemos desvelado, nos hemos esforzado, hemos sudado, nos hemos fatigado aquí en la tierra, de eso no vamos a llevar nada. Eso es sabiduría. Y también es sabiduría saber que eso que se queda aquí, otro lo va a disfrutar. Y alguien dirá, yo no tengo herederos ni quiero que nadie me herede. Bueno, entonces, en ese caso el gobierno ya tiene que intervenir y disfrutarán las personas que el gobierno así lo decida. Puede ser una institución de beneficencia, puede vender el gobierno y utilizar esos recursos en otros fines. Otra persona se va a beneficiar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esta enseñanza bíblica? ¿Por qué esta enseñanza que el Señor nos da a todos? Porque mal haríamos invertir todo nuestro esfuerzo, todos nuestros desvelos, nuestros talentos, nuestro tiempo aquí en la tierra por algo que en nuestra eternidad no va a tener ningún sentido, por algo que se va a quedar aquí, por algo que allá en el cielo no nos va a servir, porque alguien dirá, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué se va a quedar aquí? No me parece justo, dirá alguien. No me parece justo de Dios, del plan eterno de Dios, que el hombre aquí en su peregrinaje trabaje tanto, se quiebre el espinazo, consiga con el sudor de su frente, y al final eso no, todo se va a quedar aquí. Claro, ¿por qué se queda aquí? Porque es que lo que nosotros tenemos aquí, allá no nos sirve. Allá no vamos a necesitar, alguien dirá, una casa. Porque es que mire, la vivienda es algo muy importante y por lo que hay que trabajar bastante. Por eso los créditos para vivienda hipotecarios son a largo plazo, 10, 15, 20. Creo que hay países incluso donde las hipotecas llegan a 30 años, imagínese. ¿Listo? El fruto, el esfuerzo de 30 años de trabajo. O aquí en Colombia, 20 de crédito hipotecario y 10 otros 10 años reuniendo para la cuota inicial. 30 años en total de esfuerzo. ¿Y cómo es que ese esfuerzo mío, o suyo, o de quien sea, se va a quedar aquí en la tierra? Sí, querido hermanito, ¿por qué? Porque allá en el cielo sí vamos a necesitar morada. Pero esa morada no la hacemos nosotros, esa ya nos la hizo el Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14. No os conturbéis, voy a preparar morada, y cuando la haya preparado, vendré y os tomaré. Eso dice la palabra, que es el Señor Jesucristo el que nos prepara morada allá en el cielo. Entonces, por eso es que el Señor en la parábola dice aquí, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces no hay que fatigarse tanto por las cosas terrenales, y no solamente hay que referirse a lo material. Hay personas que no
se dedican a lo material, que para ellos lo material está en un segundo plano, o tercero, o cuarto. ¿Listo? Alguien dirá, no, yo me voy, para mí es estudiar. Mi vida consiste en estudiar. Sí, pero eso que usted va a estudiar, la ciencia que sea, si usted se dedica a estudiar cómo mandar cohetes al espacio, pues sépalo que en su eternidad eso no le va a servir. Que si usted cree en el Señor Jesucristo y si su alma se va a su presencia en el momento que este cuerpo físico ya no va más, pues ese cohete que hizo no le va a servir, sino que conforme a la palabra de Dios, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, su alma será transformada, será revestida, en fin. Y todos esos años de esfuerzo, ¿en qué quedaron? ¿O dónde quedaron? Aquí en la tierra. ¿Y en qué quedaron? Pues que los otros los van a disfrutar. Está muy bien, hay que hacer aportes. Ojalá nosotros aportemos a la humanidad. Ojalá nosotros dejemos un legado. Pero ¿qué mejor legado para un hombre o una mujer aquí en la tierra? Es dejar el legado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos vean a nosotros vivir para Dios, que nos vean a nosotros ser ricos para con nuestro Dios. Ese es un legado hermoso, que nosotros que vean o que las personas testifiquen el legado de fulanito, de sutanita, fue enseñarnos a vivir para Dios, enseñarnos a vivir usando la fe, enseñarnos a vivir aplicando la fe, enseñarnos a vivir creyéndole a Dios, creyendo a su palabra. Ese es un legado extraordinario, maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque los que hayan quedado con ese legado tienen una dicha, tienen una fortuna, y es que también sus almas van a ser recibidas en las moradas eternas, como dice el Salmo 56, verso 13. Mire qué bonito este salmo, dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Nosotros podemos declarar eso, ustedes, ¿sí? El Señor ha librado nuestra alma de la muerte eterna, y nuestros pies de la caída. ¿Para qué? Dice, para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Qué bueno ese legado, qué útil para la sociedad, para la humanidad, para nuestra descendencia, para nuestra familia. Ese legado, que las generaciones que vengan también puedan andar delante de Dios con la luz de Dios, con la luz de los vivos, de los que tienen vida eterna. ¿Listo? En eso sí consiste la vida del ser humano, en andar delante de Dios. Porque es que la pregunta aquí, el cuestionamiento que nos invita esta parábola, este pasaje de la Biblia a hacernos es: ¿en qué consiste la vida del ser humano aquí en la tierra? El Señor dice, y la palabra de Dios dice, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste? Y esto de este sentido de la vida, en este sentido caen muchísimos. Nosotros estábamos seguramente en eso, en esa confusión, pensando que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora el Señor ya nos ha resuelto eso a través de su obra y su palabra. No consiste en eso. Consiste en vivir para Dios. Consiste en ser ricos para Dios nuestro Señor. Amén. Bueno,
Vamos a orar, te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos colocando estos tributos delante de ti, porque tuyo es el oro, tuya es la plata, Señor, y tú nos has dado para sustentarnos, tú nos das, tú eres el que pone. Hay que reconocerlo. Hoy una vez más lo reconocemos. Eres tú, Jesucristo, el que de su buena voluntad pone el alimento en nuestras mesas. Gracias, Jesucristo, por tu generosidad, Señor. Gracias, y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. En esta mañana nos unimos como iglesia, como pueblo tuyo, para bendecirte, para exaltarte. Nos postramos en esta mañana, Señor. Nos arrodillamos delante de ti, Señor Jesucristo, para pedirte una vez más que nos enseñes a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que sepamos que no nos vamos a quedar eternamente y para siempre aquí en la tierra, que nuestro destino final es el cielo, que hagamos los preparativos, los alistos, que nuestra alma esté alistada, esté preparada, esté ceñida para ser llevada por ti a las moradas eternas, Señor. Ayúdanos, gracias porque ya tenemos morada preparada, morada dispuesta allá en tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú mismo la preparaste por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, en este día te pedimos por Colombia, por nuestras autoridades civiles, militares, Señor, porque eso manda la palabra de Dios, que oremos, lo repito nuevamente, que oremos por los gobernantes, por los reyes, por los príncipes, por todos los que están en eminencia, porque esto es lo que le agrada al Señor. Nosotros no podemos ni tenemos por qué orar distinto a la palabra de Dios. Oramos para que tú bendigas al señor presidente, a sus ministros, a las autoridades militares, civiles, para que podamos vivir quieta y reposadamente aquí en la tierra, Señor. Que este día 20 de julio, Señor, los ánimos estén tranquilos, que no haya violencia, no haya vandalismo, no haya heridos, Señor Jesucristo, que seas tú llevando a la sensatez, que el Espíritu de Jesucristo se mueva con poder sobre Colombia, que el torbellino de Dios sea moviéndose con poder sobre Colombia, colocando paz en los corazones, tranquilidad en los corazones. Bendice a Colombia. Cubrimos las familias de la iglesia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Señor Jesucristo, sentimos que estamos en el arca. Estamos dentro del arca de nuestro Señor Jesucristo y aquí estamos a salvo, Señor. Gracias por tu provisión, por tu cuidado, Señor. En esta mañana yo bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.